¿Qué tal, señor Manuel? Bueno, nuevamente presentarme ante usted. Soy el ingeniero Eduardo Chávez, especialista en el tema de seguridad y salud ocupacional, también coordinador del sistema integrado de gestión y salud también ahora, salud en el trabajo también. Estimado, Mm, el tema de hoy es prácticas y simulacros contra incendios, uso de extintores. En este caso va a ser la capacitación vía virtual nada más, porque no tenemos forma de llegar hasta ahí todavía, pero ya vamos a hacer también la visita técnica, ¿no? Los hemos aplazado también un mes más porque estamos con un tema de algunos problemitas, ¿no? Pero sí vamos a hacer los monitoreos y todo lo que falta por hacer, pues, ¿no? Eh, Ya no se preocupe, porque justo mañana vamos a tener un simulacro de incendio y uso de extintores acá en la oficina. Perfecto, perfecto. Entonces eso también va a ayudar para que usted tenga mayor conocimiento del tema y de repente pueda hacer mejores prácticas allá en Petroperú, ¿no? Ya, Sí, ahora sí. empecemos la capacitación. Bueno, prevención de incendios es básicamente la charla. Eh, Siempre que tengamos un incendio, pues o algún evento no deseado, en caso de emergencia, utilizamos siempre las rutas de evacuación establecidas, ¿no? Que están señalizadas de acuerdo a ley, ¿no? En cada uno de los establecimientos que nosotros tengamos, ¿no? Ujú. Unas normas de convivencia, pues, por ejemplo, siempre respetar las señalizaciones, como por ejemplo el tema de no fumar, saber cómo utilizar un extintor, qué tipo de extintores hay, ¿no? El tema de las salidas de emergencia, ¿no? Tratar de evitar el tema del uso del celular y hacerlo de manera, digamos, rápida, pero sin causar mucho desorden, ¿no? Y ahora sí. Vamos a ver unos objetivos acerca de estos temas. Bueno, más que nada, proporcionar un conocimiento para la prevención y lucha contra incendios es lo principal, ¿no? Porque sabemos que los incendios son eh, en lo que son edificios y lugares cercanos, donde se tiene equipos que se puedan combustionar o papeles, ¿no? Entonces es muy probable que pueda ocurrir un incendio, ¿no? En una catástrofe, ¿no? Entonces por eso tenemos que saber cómo utilizar un extintor y también las rutas de evacuación, ¿no? Entonces establecemos los pasos a seguir y qué hacer frente a un incendio o un amago de incendio de manera segura. Pues ¿no? Nunca sabemos en qué momento puede ocurrir un incendio. Lo mejor es siempre estar prevenidos y saber qué hacer, ¿no? A ver. Bueno, como una pequeña introducción, ¿no? Los incendios nacen por lo general de un fuego pequeño, o sea, lo que nosotros llamamos amagos de incendio, y si digamos, no es atacado o extinguido de manera rápida o de manera temprana, podría afectar, pues, a la infraestructura, a nuestros familiares, compañeros y amigos y a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el fuego se extiende de manera muy rápida, ¿no? En cuestión de un minuto ya está abarcando una zona más grande, ¿no? Entonces debemos siempre de tratar de apagarlo mientras todavía es un amago, o sea, o mientras todavía es un pequeño incendio, ¿no? Entonces hablemos un poco de los conceptos teóricos de lo que son fuego, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es el fuego en el tema de extinción de incendios? El fuego es una reacción química violenta de los materiales combustibles que desprenden luz y calor. Es una reacción química, ¿no? Una reacción entre el oxígeno y un material que se extiende a consumir con el fuego, ¿no? Entonces, libera calor y libera luz, ¿no? Entonces, libera más que nada eso, ¿no? Le llama también que es un proceso de oxidación rápido porque usa oxígeno como combustible, ¿no? Y también, perdón, como medio como medio para poder propagarse, ¿no? El oxígeno y es autosostenido y acompañado de la producción de calor y luz a intensidades variables, ¿no? Un incendio, por lo tanto, es un fuego no deseado que se encuentra fuera de control, ¿no? Es un fuego que no ha sido controlado, ¿no? Y que surge de manera a veces espontánea, ¿no? De acuerdo al NIST, que es la National Institute of Standard Technology, tenemos pues también una clasificación de lo que es el triángulo de fuego. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa pues es este triángulo de fuego? Tenemos, por ejemplo, es una triada en la que nosotros hablamos, por ejemplo, del oxígeno, la temperatura y combustible como
una relación entre ellas, ¿no? Entonces, cuando estos tres se encuentran presentes, es muy probable que ocurra eh, un amago de incendio, ¿no? Un pequeño fuego, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre debemos de controlar estos tres parámetros, tanto oxígeno, temperatura, como combustibles, ¿ya? ¿Qué cosa es el oxígeno? Pues el oxígeno es lo que encontramos en el medio ambiente, ¿no? Es este es una fuente que aproximadamente en la naturaleza se encuentra entre un 21%, ¿ya? En la naturaleza, o sea, en el medio ambiente tenemos oxígeno en un 21%, ¿no? Y el resto, digamos, es nitrógeno y y otros compuestos más. El aire contiene un 21% de oxígeno. Entonces, es muy abundante, pero sin embargo, para que ocurra un incendio solamente necesitamos un 16%. Quiere decir que tenemos al menos unos 5% de oxígeno que está en exceso. Este exceso es lo que a veces genera que se generen reacciones químicas espontáneas o incendios espontáneos, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos de controlar bastante, ¿no? El oxígeno. Si nosotros, digamos, apagamos el oxígeno o de alguna forma eliminamos el oxígeno a menos de 16%, entonces ya no va a haber incendio. ¿Por qué? Porque les va a faltar oxígeno para que se dé esta reacción. Siempre la reacción es con oxígeno y un combustible, ¿no? Y hablamos también de los combustibles, porque tenemos varios tipos de combustibles. En este caso tenemos gases, líquidos y sólidos, ¿no? Por ejemplo, como combustible gas tenemos al propano, butano, hidrógeno, acetileno, monóxido de carbono, ¿no? Esos son los gases, ¿no? Están en la naturaleza en forma de gas. Pero también tenemos otros combustibles que se encuentran en la naturaleza en forma líquida, como por ejemplo son la gasolina, el querosene, el alcohol, los barnices, aceites, y también los tenemos en forma sólida, como son carbones, maderas, papeles, tela, cuero, plástico, ¿no? Todos estos de aquí se encuentran en estado sólido. Entonces, estos combustibles van a reaccionar junto con el oxígeno del medio ambiente, y si hay una fuente de calor cercana, como por ejemplo una chispa, un arco de fricción, una energía eléctrica o una compresión de gases, entonces la combinación de estas tres situaciones va a generar el fuego, ¿no? El amago de incendio, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el triángulo de fuego, ¿no? A veces le llaman también el tetraedro de fuego, cuando aparte de estos tres componentes le agregan también el tema de la reacción en cadena, ¿no? Entonces, cuando se da una reacción en cadena, digamos que se genera ya un fuego incontrolable, ¿no? Entonces, ese sería cuando llamamos el tetraedro de fuego, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a hablar del tema de triángulo de fuego. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Bien, chévere. Entonces, seguimos entonces. Acá está justamente lo que hablamos acerca del tetraedro de fuego. ¿Ya? Hay un agente oxidante, la temperatura y el combustible, ¿no? Hablamos de agente oxidante, generalmente es el oxígeno, pero también podríamos hablar del peróxido de hidrógeno, que también es un agente oxidante, ¿no? Entonces, hay varios tipos de agentes oxidantes que van a promover junto con el combustible y la temperatura una reacción química en cadena, ¿no? Entonces, esta reacción química en cadena también podríamos frenarla de alguna forma y también podríamos controlar justamente que comience un incendio, ¿no? Si controlamos la temperatura, también podemos controlar el incendio, ¿no? Entonces, a temperaturas, digamos, menos de medio ambiente, digamos, entonces va a ser muy difícil que se dé una reacción como esta, ¿no? Una reacción de combustión que le llaman, ¿no? Y también si es que limitamos el acceso de combustible a este tetraedro, entonces también vamos a poder controlar los incendios que se puedan dar. ¿Ya? Justamente en eso se basan los métodos de extinción de incendios, ¿no? En atacar alguno de los compuestos de este tetraedro que encontramos acá. Entonces, si atacamos, como dijimos, alguno de los componentes de este tetraedro, entonces vamos a evitar que se den los incendios. Entonces, uno de estos métodos, por ejemplo, es cuando atacamos al agente oxidante, que en este caso es el oxígeno. Entonces, ¿cómo llamamos a ese método? Lo llamamos sofocación. Entonces, la sofocación consiste en quitar el oxígeno al fuego.
y este no puede autosostenerse debido a que no tiene pues es la cantidad de oxígeno necesario, ¿no? Entonces dijimos que menos de 16% de oxígeno en el ambiente no genera ya un incendio. Entonces, si logramos llegar a esa concentración de oxígeno, entonces vamos a poder sofocar al amado incendio. Entonces, así llamamos a la técnica de la sofocación. Después, si queremos en este caso eliminar al combustible, ¿no? Bajar la cantidad de combustible, entonces el método de extinción se va a llamar separación, ¿no? Entonces consiste en retirar al combustible justamente este tetraedro, ¿no? Para que no se complete, pues como dijimos, el tetraedro de fuego, ¿no? Entonces esto también ayuda a controlar los incendios, ¿no? También tenemos el tema del enfriamiento. Cuando bajamos la temperatura, también hace que no se dé pues esta reacción de combustión, ¿no? Entonces no existen incendios si es que bajamos la temperatura, ¿no? Y por último, si eliminamos también la reacción química en cadena que se da, ¿no? Al en este caso, al existir este incendio, este amago incendio, también pues evitamos que se siga propagando el incendio, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama inhibición. Inhibición, de acuerdo a su definición, es la interrupción química de los radicales libres a nivel celular. Pues cuando se ocurren estas reacciones de combustión, pues lo que ocurre es de que, digamos, una reacción química pequeña, o sea, unas moléculas, promueven a la vez a otras moléculas para que se siga aumentando la cantidad de moléculas que están combustionando, ¿no? Entonces, y esto se da a través de radicales libres. Si nosotros eliminamos a los radicales libres, entonces la reacción química en cadena se va a cortar, ¿ya? Y eso se logra a través en este caso, extintores que tienen un compuesto inhibidor, que tienen un compuesto que eliminan o que reducen a los radicales libres, ¿no? O en este caso los neutralizan, ¿no? Y entonces, si hacen esas funciones, esas tres funciones en las reacciones químicas, entonces vamos a inhibir justamente la reacción de combustión y entonces vamos a lograr también de algún modo apagar pues un incendio, ¿no? Entonces se considera pues que un incendio es una reacción química, ¿no? Y tiene 4 parámetros y si atacamos alguno de esos parámetros, entonces vamos a poder extinguir el incendio. Y en eso se basa justamente los extintores, ¿no? O extinguidores para poder extinguir los incendios, su principio activo, ¿no? El principio activo de ellos, ¿no? Ya, entonces acá está, inhibición. Entonces hay varios métodos de extinción de incendios, como dijimos. Uno es el tema de la reducción de la temperatura. Acá puede ser con agua fría, ¿no? Supresión del combustible, ¿no? Por ejemplo, acá con esta tubería que está absorbiendo el combustible, la está retirando de la zona en que se está dando la combustión. Esto ocurre más que nada en lugares donde hay bastantes charcos de combustible, ¿no? Por ejemplo, si estamos cerca a un derrame, ¿no? Entonces, de repente, lo ideal es retirarlo de esta forma, ¿no? Pero esa es, digamos, una opción, ¿no? Simplemente, a veces no se puede hacer esto, ¿no? Por el tema de que también es muy peligroso estar cerca a una fuente de calor, ¿no? Y un ambiente tan explosivo, ¿no? Entonces, esto se da solamente en condiciones especiales, ¿no? Después podemos hacerle el tema de la eliminación de oxígeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el, el fuego en un lugar y lo podemos encapsular, entonces al no haber oxígeno que se agrega, digamos, a este lugar, y nosotros al taparlo, entonces estamos eliminando el oxígeno, porque se va a ir consumiendo el oxígeno y va a haber un momento en que ya no... Hola, ¿no se escucha? ¿No se escucha? ¿Ah? ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? A ver, ¿se escucha, señor Manuel? Ahí. Bueno, señor Manuel, ¿me escucha? Hola, ingeniero. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Sí, recién ahora, sí, Ah, recién. ya está, ya está, ya. Sí. Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Entonces, hablábamos de los métodos de extinción de incendios, ¿no? Hablamos del tema de la reducción de la temperatura, supresión del combustible, eliminación de oxígeno y la inhibición de la reacción en cadena, ¿no? Mediante un químico especial, ¿no? ¿Hasta ahí se escuchó, señor Manuel?
Sí, Sí, ¿no? sí, sí, lo escucho. Sí, sí, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que a veces se va la señal, un tema ahí, de repente ahí con, o acá o en Arequipa a veces se va un poco la señal, ¿no? Ya, bien, listo, continuamos entonces, ¿ya? Este va a ser una pequeña, no va a ser muy largo también, esta capacitación, ya falta poco ya. Ah, Estamos sí, ya, sí, sí, ya falta pocos números. A ver, por ejemplo, acá podemos ver cómo es que se propaga el fuego, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de la conducción. En este método de la conducción vemos de que el calor se va conduciendo a través de un metal, en este caso vemos que es una tubería, y entonces hay zonas que se dan que se calientan demasiado, ¿no? Porque recuerden que al calentar, por ejemplo, un metal, tiende a soportarlo, ¿no? A mantenerlo, pero se calienta todos los alrededores, ¿no? Y entonces puede ser que partes de la casa, por ejemplo, en esta casa, ¿no? Que no están cerca al fuego, ¿ya? Pero por conducción el calor se va a propagar, ¿no? Entonces, por conducción de metales, el calor se va a conducir a través del metal y va a calentar otras partes de la casa y va a empezarse a también a incendiarse, ¿no? Entonces, ese es uno de los métodos de propagación del fuego. Después ya lo tenemos también por convección, ¿no? Convección es más que nada el fuego va a calentar no solamente los objetos, sino también va a calentar también al aire, ¿no? Al aire. El aire va a estar muy caliente y este aire caliente va a llegar a zonas que están un poco más frías y va a empezar a aumentar la temperatura de la casa, ¿no? Y entonces va a llegar un momento en que estos gases muy calientes van a generar amagos de incendio en otros lados diferentes a donde se inició el incendio, ¿no? Entonces, como por ejemplo dice acá, ¿no? La subida de los gases calientes hacia arriba en contra de una ventana funciona como una caja de ¿verdad, escalera, ingeniero? ¿no? ¿No se escucha? ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Sí, sí, ahí me escucha. Manuel, Manuel, ¿me escucha ahí? ¿Aló? Ya bueno, igual, de todas maneras, no se preocupe, esto va a estar grabado. ¿Ahí me escucha, señor Manuel? Va a estar grabado y ya va a poder en este caso tener también la información acerca de la capacitación, ¿ya? Ya, correcto. Sí, así no, no hay problema, o sea, si es que por ahí se corta, por ahí cualquier cosita, bueno, igual me lo comenta, ¿no? De que por ahí no se escucha, ¿no? Pero ya, como le digo, como esto está grabado, va a poder revisarlo después, más adelantito, pues. En todo caso, igual se lo repito si por ahí le quedó alguna duda, pues, ¿no? Correcto. Correcto, entonces seguimos con la capacitación. Por convección es calentamiento de gases, ¿ya? Y estos gases calientes van a llegar a toda la casa y van a poder incendiarla, ¿no? Entonces, ese también es otro método. Y otro por radiación, ¿no? En este caso, las luces, la luz radiante, va a generar, pues, que también se genere rayos, que tienden también a calentar, ¿no? Rayos, que calientan, y estos rayos atraviesan, pues, la atmósfera y pueden llegar a incendiar lugares donde hay bastante acumulación de madera, ¿no? O celulosa, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Entonces la radiación también genera, pues, calor, ¿no? Genera calor y eso también genera que haya este fenómeno también del incendio, ¿no? Es un fenómeno natural también, ¿no? Ujú. Ahora, otro problema también cuando ocurren, pues, incendios es la generación de humo. La generación de humo eh, da como resultado que se generen algunas sustancias químicas, como por ejemplo el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, ¿no? Partículas sulfuradas, vapor de agua, ácido cianhídrico, ¿ya? O cianuro de hidrógeno, ¿ya? Que se pueden generar debido a la reacción química misma, ¿no? Y la reacción entre el oxígeno
y el combustible, ¿no? El combustible va a generar pues que todos los compuestos que tiene, sabemos que no solamente va a quemar madera, sino también que quema plástico, quema metales, ¿no? Entonces, eso arrastra, esos vapores van a arrastrar no solamente partículas orgánicas, sino también partículas metálicas incluso, o también plásticos. Y eso es muy perjudicial, ¿ya? Porque es una gran contaminación medioambiental la generación de humo. Sabemos que el dióxido de carbono tiene la propiedad de ser un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, y partículas sólidas también, partículas suspendidas, afectan afectan al sistema respiratorio de las personas, ¿no? Y el monóxido de carbono, si lo respiras también demasiado, pues es un tóxico, ¿no? Tóxico y te puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces el humo es el producto visible de una combustión incompleta. En la naturaleza, por lo general, nosotros vamos a tener reacciones de combustión incompleta, ¿ya? Que se compone de partículas de material residual y de aerosoles, ¿no? Por ejemplo, líquidos y partículas de carbono en suspensión y que arrastran consigo aire y gases de combustión, ¿ya? Tenemos también las fuentes de ignición. ¿Qué son estas fuentes de ignición? Son todas aquellas fuentes que pueden proveer de energía calorífica suficiente para sostener a la combustión, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, a la fuente de ignición química, ¿no? Que tiene por combustión espontánea el calor de combustión y la descomposición y la disolución, ¿no? Tenemos también una fuente eléctrica que puede ser, por ejemplo, el calentamiento de resistencias, ¿no? El calentamiento dieléctrico, el calentamiento por inducción, que son los rayos microondas, ¿no? Las corrientes de fuga, arcos eléctricos, electricidad estática, calor por rayo, todo esto son fuentes de ignición que van a empezar o van a promover las reacciones químicas, ¿no? Las fuentes mecánicas también podemos hablar como el calor por fricción, cuando se friccionan dos cuerpos, entonces genera fricción y genera esto que pueda generar las chispas, ¿no? Chispas de fricción, calor por compresión, todo esto de acá va a generar calor también, ¿no? Y por último tenemos la energía nuclear, que también es una fuente de ignición que produce la fisión y la fusión nuclear. Hablemos ahora de los extintores portátiles. ¿Ya? Extintores portátiles, pues ¿qué son estos extintores portátiles? Son pequeños aparatos, ¿no? Que nosotros utilizamos para extinguir los incendios, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra incendios, la lucha contra el fuego, el tiempo es un factor fundamental, porque sabemos que las reacciones se dan de manera rápida y violenta, ¿no? Entonces, dentro de la primera etapa del incendio podemos disponer de una arma adecuada, le dicen aquí, y sencilla para combatirlo, que en este caso es el extintor o el extinguidor. Los extintores portátiles están normados, son equipos de seguridad que tienen especificaciones técnicas que cumplen la norma técnica peruana, en este caso la norma técnica 350-043-2011 de INACAL, ¿no? Entonces, tiene que cumplir estas especificaciones, que son el mantenimiento, la recarga y la prueba hidrostática, ¿no? Y esta norma técnica se basa en otra norma técnica, en este caso de Estados Unidos, que es la NFPA número 10, ¿ya? La NFPA número 10 también nos da las características que tiene que tener el extintor. Entonces, estas son algunas de las características, ¿no? Que al menos debe tener alguno de estos componentes, ¿no? Tiene que tener un manómetro. Cuando hablamos de un extintor de gas presurizado, ¿no? De, Tenemos también una válvula, una manguera, tenemos en el interior nitrógeno y acá tenemos el agente extintor, ¿no? El nitrógeno es una sustancia que le da justamente el gas presurizado, ¿no? ¿Ya? El polvo químico seco, ¿ya? El polvo químico seco, pues es accionado mediante el nitrógeno. Un tubo de sifón, una boquilla y un cilindro, ¿no? Entonces, estas son algunas de las características mínimas o componentes que debe tener un extintor, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de extintores, ¿no? Por los tipos de forma de desplazarlos, tenemos los portátiles, como estos de aquí, que tienen una capacidad máxima de 0,5 a 12 kilogramos, ¿no? Son máximo esa capacidad, ¿no? Y se pueden ser transportados en mano y tiene una duración de aproximadamente de 8 a 30 segundos, o sea, solamente tienen una capacidad de acción de estos nada más, de esta cantidad de tiempo, de 8 a 30 segundos y de ahí se acaba. Ya se acaba el contenido y si en ese tiempo no has extinguido el amago de incendio, entonces tienes que buscar otro extintor
o si no ya evacuar el lugar, ¿no? Después tenemos los rodantes también, que son extintores de una mayor capacidad desde 12 hasta 100 kilogramos, ¿no? En peso, ¿no? Y estos tienen mayor tiempo de descarga, que en este caso el tiempo de descarga es de 1.5 a más, ¿no? 1.5 minutos, ¿no? De descarga, ¿no? Entonces, de repente, si tenemos un incendio o un amago de incendio grande, y si tenemos estos equipos, vamos a poder al menos tener más tiempo para poder extinguir el incendio, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la clasificación del fuego. Tenemos varios tipos de clasificaciones de fuego. Tenemos varios tipos de fuego, ¿no? Tenemos el fuego clase tipo A, que son aquellos materiales combustibles sólidos, ¿no? O sea, todos los sólidos que ya hablamos de los tipos de combustibles, como por ejemplo la madera, el papel, el cartón, los textiles, los plásticos, ¿no? Y cuando estos se queman, dejan residuos en forma de brasas y cenizas, ¿no? Tienen más o menos este pictograma en los extintores, ¿no? Si en los extintores encontramos este tipo de pictograma, está de acá o este tipo verdecito de aquí, entonces hablamos de que el extintor puede extinguir la clase de fuego A, ¿ya? La clase de fuego B, hablamos de los combustibles y gases combustibles, como por ejemplo el petróleo, la benzina y la parafina. Entonces, ellos tienen una clasificación de tipo B y puede tener esta simbología como una B de acá o este pictograma de acá, ¿no? Que parece que hay que está que es una galonera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son derivados del hidrocarburo y tienen pues estas características líquidas o gases, ¿no? Después tenemos los fuegos de clase tipo C, que son a los fuegos, en este caso, que surgen a través de la carga eléctrica, ¿no? O de equipos energizados, ¿no? Como por ejemplo los tableros eléctricos, los televisores y las computadoras, ¿no? Tienen esta simbología, la simbología C, o si no, este pictograma que vemos de aquí, ¿no? Que es un tipo de enchufe, ¿no? Ya, entonces, igual, ¿no? Si es que tenemos un extintor que tiene esta simbología, quiere decir que también va a extinguir fuegos de tipo clase C. Y finalmente tenemos, no, todavía tenemos otra más. Tenemos el clase también de tipo D, que en este caso son metales livianos como el aluminio o magnesio, que son metales en este caso industriales, ¿no? Entonces son más que nada para el tipo industrial. Ya, entonces son metales especiales, ¿no? Porque estos polvos y virutas o aleaciones como aluminio y magnesio también pueden generar de manera espontánea un fuego, ¿no? Entonces, para ese tipo de fuego, el extintor no va a ser como los de la clase B, A, B o C, sino tiene que ser un extintor de clase D, porque si no, no vas a poder extinguir el incendio. ¿Ya? Entonces, son también extintores especiales, ¿no? Entonces, tiene esta forma de una estrellita y acá hay una D en el medio, ¿no? Entonces son fuegos especiales, ¿no? Y otro fuego especial también, finalmente, es la clase K, ¿ya? Fuegos de clase K, que en inglés quiere decir kitchen. Kitchen en inglés quiere decir cocina, ¿no? Entonces son fuegos que se generan más que nada en las cocinas debido a las grasas o a los aceites, ¿no? Entonces los aceites y las grasas tienen un tipo de fuego muy especial y para poder extinguirlos también necesitamos un extintor para grasas y aceites de cocina, ¿no? Porque sabemos que estos fuegos son resistentes, ¿ya? No son como los del tipo A, B o C, ¿ya? Que son más sencillos de manejar. Y sí tenemos que, en este caso, para estos incendios, utilizar un extintor también especial que pueda manejar fuegos de clase tipo K. Y ahora también hay una clasificación de extintores de acuerdo a su agente extintor. Tenemos varios tipos de agente extintor. Por ejemplo, tenemos el agente extintor con agua, CO2, polvo químico y un concentrado de espuma, ¿no? Entonces, y esto te lo va a decir el mismo extintor. Te va a decir de qué clase de tipo de fuego se apaga y qué clase de agente extintor tiene, ¿ya? Y siempre tiene que haber una correlación entre ambos. Siempre tiene que haber una distinción que los pueda correlacionar. Entonces hablamos, por ejemplo, de el agua presurizada, ¿no? El agua presurizada tiene varios mecanismos también de extinción, ¿no? Por ejemplo, el agua presurizada tenemos como mecanismo de extinción el enfriamiento y la sofocación, ¿ya? Y básicamente tienen esta forma, este color de acá que es medio plomito, un diseño estándar, ¿no? de cilindro de acero inoxidable de aproximadamente 2,5 galones de agua de presión
y una descarga de aproximadamente 55 segundos, una descarga continua, ¿no? ¿Ya? Y siempre estos tipos de agua presurizada van a extinguir a los de la clase tipo A. Entonces son adecuados para extinguir fuegos de la clase tipo A. Después también tenemos agua desmineralizada, que también es un tipo de agua especial, que en este caso no tiene minerales, ¿ya? Es agua que ha sido tratada, ¿ya? Y que también nos ayuda en el tema de extinguir, ¿no? Tiene varios tipos de mecanismos de extinción, que en este caso sería el enfriamiento y la sofocación. Su diseño también es el de un recipiente metálico, pero en este caso el color de su acero es de un color de acero blanco con franjas celestes, ¿no? Tiene una capacidad de 1.75 a 2.5 galones de capacidad y además, como es un agua desmineralizada, que no tiene en este caso minerales, entonces no va a conducir la corriente eléctrica, ¿no? No tiene iones disueltos, ¿no? Y por lo tanto, este va a ser un tipo de extintor ideal para eliminar los fuegos de la clase tipo A y de la clase tipo C, que es los equipos energizados, ¿no? ¿Ya? Porque no es un conductor eléctrico, ¿no? Es un agua desmineralizada que nos ayuda en este tema de los equipos energizados. Después tenemos el basado en dióxido de carbono, que es un gas inerte, ¿no? Que en este caso su mecanismo de extinción es el sofocamiento, ¿no? Y son básicamente ideales para las clases B y C, ¿no? Para los tipos de fuego B y C, ¿no? Los del tipo B son, en este caso, combustibles líquidos y los del tipo C son equipos energizados, ¿no? Entonces, estos son uno de los tipos de agentes extintores o extinguidores más apropiados para los equipos electrónicos y laboratorios, ¿no? Tienen un tiempo de descarga de aproximadamente de 8 a 30 segundos y un alcance de 1 a 2.10 metros, ¿no? Además, por eso, otra característica, como dice acá, es que este gas se expande violentamente porque está presurizado y pasa del estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Y se alcanza entonces temperaturas inferiores a 15 grados Celsius bajo cero. Entonces, por eso actúa por el tema del sofocamiento, ¿ya? Aparte de sofocar, también hace que enfría, ¿no? Enfría también el ambiente y por eso tiene dos mecanismos de extinción. Entonces es muy ideal este tipo para los de la clase C. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los proyectos que yo he trabajado, siempre he visto para lo que es equipos energizados el uso del dióxido de carbono, ¿no? ¿Por qué? Porque es inerte y no va a malograr los equipos electrónicos. Entonces también es muy ideal en este caso el extintor de dióxido de carbono. Después tenemos el extintor de polvo químico seco, ¿no? Que también que es el más utilizado por la industria, ¿no? Y por casas y en todo tipo de establecimientos, ¿no? Y tiene varios tipos de polvo químico seco, ¿no? Por ejemplo, el normal, que es a base de bicarbonato de sodio potasio y que, bueno, son para fuegos tipo A, ¿no? Bueno, perdón, no son para fuegos tipo A porque solamente apagan brasas, ¿no? Ya, entonces, este es el polvo normal, pero también tenemos el polvo polivalente, que le llaman, que este es el de propósito general, ¿ya? Este está hecho a una base de fosfatos monoamónicos, ¿ya? Y es muy eficaz para casi todo tipo de fuego, ¿ya? Es ideal para la clase A, para la clase B y para la clase C. Es un multipropósito. Entonces, este es el que siempre vamos a ver, por ejemplo, en edificios, vamos a ver en recintos, en lugares donde hay mucha concurrencia de personas, siempre vamos a ver este polvo químico seco, pero polivalente, ¿no? El de en base a fosfato monoamónico, ¿no? ¿Ya? Que es multipropósito. Siempre utilicemos entonces, es muy importante el uso, por ejemplo, de este tipo de extintor polivalente. ¿Ya? A ver, hablemos un poco más de justamente de este polvo químico seco de PQS, que tiene dos mecanismos de extinción. Uno que es el de la sofocación y el otro es el de la rotura de la reacción de la cadena química. Entonces tiene estos dos mecanismos, ¿no? Y ataca el tetraedro por dos métodos, ¿no? Y el más utilizado, como sabemos, es el de PQS polivalente, ¿no? Que en este caso ataca a los de la clase A, B y C. Y él tiene un alcance aproximado de 1.5 a 9 metros y depende también de su tamaño en este caso. ¿Ya? También, el de polvo químico normal solamente en este caso es ideal para los de fuegos de la clase B y C. ¿Ya?
También tenemos otro tipo de extintor, ¿no? En este caso, para los de la clase tipo K, para los de la clase de fuego tipo K, que son, como sabemos, el fuego de aceites, ¿no? Aceites, grasas que se dan en este caso en las cocinas, ¿no? Y este está compuesto de agua, acetato de potasio, citrato de potasio y una combinación de otros químicos, ¿no? Y tiene como mecanismos, en este caso, el control rápido del incendio, ¿no? ¿Ya? Y mejora la visibilidad durante el combate de incendio y deja muy pocos residuos y es muy fácil de limpiar, ¿no? Entonces es un extintor ideal para, en este caso, los fuegos de tipo K. También tenemos el extintor químico por espuma, ¿ya? El extintor de espumas, que tiene como mecanismo de extinción la sofocación y el enfriamiento, porque es una espuma que está a baja temperatura, ¿no? Y isogente de extinción es una solución formada de una película que se genera por una espuma, ¿no? Apto para clase de fuegos tipo A, de baja temperatura, y clase B también actúa como una barrera al excluir el oxígeno, ¿no? Entonces actúa en este caso por sofocación cuando es la clase tipo B. Y los tenemos en presentaciones de 6 litros y 2,5 litros, ¿ya? Estas espumas, lo malo es que no son buenos para los equipos eléctricos, entonces tampoco no son ideales para los de la clase C, ¿no? Pero sí son ideales para los de la clase A y para los de la clase B. Y estas espumas tienen bastante, en este caso, son muy buenas. Es un agente extintor muy selectivo, ¿ya? Y también ideal para algunos tipos de aplicaciones, ¿no? Entonces es muy utilizado para algunas aplicaciones especiales. También hay un polvo seco, pero en este caso para la clase D, que son los metales que subimos, ¿no? Entonces, es diseñado para los fuegos de la clase D, que son metales específicos, y su uso requiere de técnicas especiales, pues algunos fuegos reaccionan explosivamente, ¿no? Son metales explosivos, metales muy reactivos, ¿no? Tiene un alcance de aproximadamente de 1 metro a 2,4 metros y tenemos modelos desde 30 libras hasta 24 kilogramos, ¿no? Entonces, estas son las de la clase tipo D, tienen esta forma amarilla, ¿no? Entonces, porque son unos fuegos muy especiales, ¿no? Ya se dan más que nada en la industria química, en la industria petroquímica, el uso de estos metales como catalizadores de reacciones químicas, catalizadores de promotores, ¿no? Promotores de reacciones químicas. Entonces, como se usan estos metales especiales, pero son algunos de ellos peligrosos, ¿no? Y algunos pueden originar incendios, ¿no? Entonces tenemos esta clase tipo D. Eh, Ahora hablemos un poco del tema de las fallas que podemos encontrar en los extintores. Como vemos acá en las figuras, podemos encontrar varios tipos de fallas, ¿no? Por ejemplo, que el extintor no esté colocado de manera adecuada o que se encuentre roto en este caso, su pasador de seguridad, o que tengamos que en este caso, su manguera también se encuentre en mal estado, ¿ya? Tenga fugas, ¿ya? O oxidaciones. Entonces, si tenemos un extintor así, lo más probable es que no nos va a servir cuando vaya a ocurrir un incendio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en el tema de los extintores. Tenemos que hacerles seguimiento, tenemos que hacerles inspecciones, porque si no le hacemos inspecciones, a la hora de la hora, pues estos extintores no nos van a servir de nada, ¿no? Están ahí de adorno prácticamente, ¿no? Acá hay otras situaciones, ¿no? Donde tenemos un extintor que está a una altura muy elevada, entonces nadie la va a poder sacar de su lugar, o se encuentra en lugares inaccesibles, o hay objetos delante de él, ¿no? O está en un lugar en que no está visible, o está incluso dentro de una urna donde no se puede sacar, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que esté dentro de una urna si cuando ocurre pues el incendio no vamos a poder retirarlo del lugar, ¿no? O incluso se dan los casos de que tenemos la urna, el lugar donde debemos de colocar el extintor, y no tenemos el extintor tal cual, ¿no? Entonces, esos son los problemas que se pueden generar en el uso de extintores. Por eso tenemos que hacerles inspecciones de manera regular, ¿no? ¿Para qué? Para saber si es que están funcionando bien, que si es que son operativos, si es que están cumpliendo las especificaciones técnicas que dice la norma técnica, y entonces podamos utilizarlos de manera regular cuando ocurra pues un incendio, de manera segura, ¿no? Entonces, cuando vemos a la inspección de extintores, tenemos que tener consideraciones, ¿no? Lo que dice la norma. ¿Qué es lo que debes inspeccionar en un extintor, ¿no? Entonces, primero que debes inspeccionar, pues, primero es su ubicación, si se encuentra operativo, si se tiene acceso al extintor,
los pictogramas que debe de tener, ¿no? Debe de tener pictogramas que se puedan ver de manera legible, ¿no? Para que en este caso la persona que vaya a utilizar el extintor lo use para el tipo de fuego adecuado, ¿no? Por eso una persona que usa un extintor también debe estar capacitado, no cualquier persona puede utilizar el extintor, tiene que al menos tener una capacitación básica, porque si no, a la hora de la hora le da una falsa seguridad, ¿no? A la hora de la hora le puede dar una falsa seguridad, va a querer utilizar el incendio y lo que va a hacer en realidad es que va a perder tiempo, ¿no? En vez de, si una persona no sabe utilizar un extintor, lo ideal es de que cuando ocurre un incendio, pues evacuar, ¿no? Y dar aviso y evacuar, ¿ya? Pero si es que sabes utilizarlo, sí deberías usarlo, ¿no? Pero si es que no lo sabes, sí lo preferible es evacuar, la evacuación, para salvar tu vida, porque como sabemos el fuego se expande de manera rápida y estás perdiendo segundos, ¿no? ¿Ya? Entonces, chequear a casi todos los componentes que tiene el extintor y si es que alguno de estos, como por ejemplo el manómetro, la manija, la tobera, las abrazaderas, el cilindro o incluso la pintura, ¿no? Si se encuentra en mal estado, lo ideal es informarlo para que se haga el cambio del extintor o para que se haga el mantenimiento de este extintor. ¿Ya? Justamente para ello los extintores también tienen sus propias cartillas, ¿no? Dentro de ellos, entonces, o colgados al costado de ellos, ¿no? Entonces sí tienen o bien pegado en el mismo extintor o lo tienen colgando, ¿no? Generalmente lo tienen como una especie de etiqueta que está colgando y aquí es donde los inspectores del extintor colocan las fechas en que se van a hacer las inspecciones. Nosotros podemos, en este caso, hacer inspecciones de acuerdo a la regularidad, ¿no? De acuerdo a nosotros a nuestra propia programación, ¿no? Ya, pero las pruebas de vencimiento tienen pruebas de vencimiento anuales, dependiendo del extintor, ¿ya? Pero la mayoría de ellas son anuales. Entonces, eso también debemos de verificar, que se haga la prueba hidrostática y la prueba de recarga, ¿ya? ¿Ya? El vencimiento de la recarga. Generalmente, cuando un extintor es usado, ya tiene que ser nuevamente recargado en la brevedad posible, porque un extintor que ya ha sido utilizado ya no tiene la presión pues, para poder ser utilizado. Entonces tenemos que hacerle la recarga para que pueda, en este caso, poder ser utilizado nuevamente. Si no, no se puede ser utilizado. Y entonces debemos de, el inspector que inspecciona estos extintores debe de colocar la fecha en que hace la inspección, debe colocar su nombre y debe colocar observaciones. En caso de que no hubieran observaciones, quiere decir que el equipo está ok, que está operativo. Pero en caso de que no hubieran observaciones, coloca alguna de las observaciones, como por ejemplo puede ser que está mal ubicado, que está en un acceso obstruido, que tiene que no está numerado, ¿no? Que tiene los pictogramas ilegibles, ya que no tiene pasadores, etcétera, ¿no? Cualquiera coloca solamente el número correlativo, ¿no? Por ejemplo, si está mal ubicado, colocará observaciones 1. Entonces, en descripciones verá, pues, ¿no? Que está mal ubicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, también puede, en esta descripción de observaciones, hacer un círculo, ¿no? Colocar, o un check, ¿no? Está mal ubicado, check, ¿no? Entonces quiere decir que está mal ubicado, ¿no? Entonces, o pone una X acá, ¿no? De que está mal ubicado. Entonces, de alguna forma, para que se puedan dar las medidas correctivas y se puedan solucionar los problemas con los extintores. ¿Ya? En el tema de uso de extintores y manejo de incendios, siempre debemos que nunca olvidar que debemos de dar una alerta antes de combatir un incendio, ¿no? Antes de combatir un amago de fuego. Lo primero que debemos hacer, llegamos al lugar, tenemos la situación de un incendio, primero siempre se debe de dar la alerta de que hay fuego, ¿ya? Y después ya empezar a atacar al incendio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que en este caso, en caso de que nosotros no podamos combatir este fuego incipiente, al menos dar la opción de que otras personas puedan venir a socorrernos, a ayudarnos o apoyarnos, o para que puedan empezar a evacuar. Siempre mantener la calma, chequear antes el extintor, si es el extintor adecuado. Sabemos que hay varios tipos de extintores. Lo más probable es que tengamos un PQS de propósito general. Entonces va a ser el extintor adecuado para casi todo tipo de fuego. Si combates un fuego en lugares cerrados, siempre hacerlo con la ruta de escape detrás de uno,
combatir siempre el fuego a favor del viento, nunca combatir el fuego si es que se está esparciendo en forma rápida, y más allá de donde empezó, ya tienes que, en este tema tienes que ya evacuar, no te queda de otra. Y si el fuego es muy grande, es preferible solicitar ayuda, ¿no? Entonces, si el fuego es muy grande, ves que con tu extintor no vas a poder, calculas que no va a ser posible, no vas a tener éxito al momento de extinguir este incendio, entonces lo ideal es que evacúes, ¿no? Des la alarma y evacúes, ¿no? Si el fuego implica un sistema eléctrico, lo ideal es que primero se haga el corte de luz, ¿no? Entonces se debe ordenar a que otra persona haga el corte de luz, y además esta persona debe ser la persona autorizada, ¿no? Y entrenada para que haga el bloqueo, ¿no? El bloqueo de la luz, para que haga el corte de luz, ¿no? Y siempre tratar de conocer o saber cuál es la ruta de escape, ¿no? Entonces, la ruta de escape es importantísima, ¿no? Porque en caso de que no tengamos éxito en sofocar el incendio, entonces lo ideal es evacuar. A ver, hay muchos videos de cómo usar un extintor. De repente usted ya va a tener un entrenamiento adecuado con Petroperú, pero yo le voy a hacer una pequeña, un pequeño recordar de cómo es que se usa un extintor, ¿no? Primeramente, identificar el material con el que se quema, si es un fuego tipo A, B, C, D. Después, decidir romper, si decide el agente extintor a utilizar, entonces usamos un extintor adecuado, rompemos el sello de seguridad con el pin de seguridad, ¿ya? Entonces, al momento de romper este sello, ¿ya? O esta hoja de seguridad, lo hacemos con el mismo pin. Es un pin, una especie de llave, que al girarla, no solamente estamos rompiendo la hoja de seguridad, sino también le estamos liberando el pin. Una vez que ya tenemos el, el extintor libre, ya podemos utilizar al extintor, ¿no? Entonces dirigimos la manguera hacia el fuego, ¿no? Hacia la base del fuego, ¿no? Oprimimos el mango o gatillo y empezamos a utilizar el extintor, siempre teniendo el viento a favor, ¿no? ¿Ya? Y verificamos la ruta de evacuación segura, ¿no? Y como dijimos, utilizar el extintor siempre apuntando a la base del fuego, y cuando terminemos de utilizar el extintor, colocarlo echado, ¿no? En el suelo, símbolo de que ya ha sido utilizado el extintor, ¿no? Si es que hemos tenido éxito al controlar el incendio, entonces ahí queda nuestra operación, ¿ya? Pero igual tener mucho cuidado, pero si es que no logramos tener éxito, debemos de hacerle evacuación. Ahí está, este es el pasador de seguridad, ¿no? Entonces, como vemos acá, siempre debemos de sacar el pasador de seguridad, y al momento de girar este pasador rompemos también el sello, ¿no? ¿Ya? Porque a veces es muy difícil romper el sello de manera manual. Entonces nos vamos a guiar o vamos a hacernos, vamos a utilizar el pasador para poder romper este sello de seguridad, ¿no? Y al tener libre ya el extintor ya podemos utilizarlo, ¿no? Nos dirigimos a la base del fuego, ¿ya? Y empezar a darle al combustible, ¿no? Algunas recomendaciones finales, ya, en este caso, para ver el tema de los extintores, ¿no? Seguridad ante todo en lo que realicemos durante la práctica. Usemos lentes de seguridad en lo posible, ¿no? Y guantes de seguridad cuando hagamos una práctica de incendio, ¿no? Se debe de tener, si es que tenemos alguna molestia, un malestar de salud, siempre indicarlo, siempre al instructor, porque eso puede afectarnos también en nuestra práctica y darnos afectarnos en nuestra propia práctica y quitarnos seguridad, ¿no? Seguir siempre las indicaciones del instructor, mantenerse en el área de seguridad y posterior al empleo del extintor retirarse mirando al fuego con precaución por la posibilidad de caídas, ¿ya? Y bueno, señor Manuel, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Eh, este es un pequeño recordar de repente para usted, pero siempre es bueno tener estas capacitaciones para que nunca pierda, en este caso, el conocimiento y siempre esté atento de cualquier eventualidad que pueda pasar. Correcto. Listo, señor Manuel. Yo voy a ya... Listo, señor Manuel. Ya mañana tenemos otra capacitación, más bien le iba a decir. Y ya no alcanzó el tiempo, quería hacer las dos capacitaciones hoy.
Pero la próxima sí es más pequeña, más corta, de coeficiencia, nada más. Estos son los que está programado en el mes. Y eso sería todo, pues, señor Manuel, más bien, sí. A la misma hora. Ahora sí, esta vez sí voy a tratar de que sea a las 3. A las 4, porque a las 3 van a hacer la práctica esa que Ah, le he ya, dicho. entonces, ya, está bien. Entonces a las 4 ya, para que tenga más, ¿Ya? más tiempo y Sí, pueda avanzar de manera tranquila. Listo, señor Manuel. ya. Entonces, queda la Listo. grabación. Ya. Gracias, ingeniero. A usted también. Muchas gracias. Gracias por la capacitación, ¿no? Cuídese. Listo, cuídese. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.